al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 17 al 25, donde vamos a estar leyendo una vez más la palabra del Señor. Los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues las Escrituras dicen: no le ponga bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir un salario. No escuches ninguna acusación en contra de un anciano, a menos que hayan 2 o 3 testigos que lo confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual serviría de firme advertencia para los demás. Te ordeno solamente en presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No participes de los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevarán a juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Amén. Una vez más, me toca hablar del liderazgo, como le dije, de la iglesia, o del oficio que está sobre mis hombros como pastor de esta iglesia. Y mire, y hace semanas atrás, como le dije, que la palabra obispo, anciano o pastor se usa intercambiable para hablar de la misma persona. Cuando usted lee en la Biblia que se habla de un anciano, de un líder o de un obispo, se está hablando del pastor o de la persona que dirige cuya congregación. Cuando hablamos de esto y cuando miramos todo esto, nos damos cuenta, y usted debe de entender, que tanto en esta iglesia como en nuestra madre iglesia, Misión La Cosecha, el título de pastor se utiliza para hablar o para referirse a esa persona, como en mi caso, que está al frente, que tiene sobre sus hombros el trabajo, la responsabilidad de dirigir la iglesia. Nosotros usamos también la palabra anciano muchas veces para hablar de los líderes que sirven en la iglesia, que sirven como diáconos, que sirven como personas que ayudan al pastor, en este caso a mi persona, a dirigir las actividades y los servicios en la iglesia. Es interesante que, mire, de todas las cosas, y hace los últimos 2 domingos nuestro hermano Alfredo fue el que estuvo exponiendo la palabra y hablando de este tema. Y tengo que serle honesto, que yo quisiera que hoy también él fuera el que tuviera a hablar de este tema. Porque me toca hablar de mí mismo, y yo no sé para usted, pero para mí hablar de mi oficio, para mí hablar de mí mismo, para mí es un poco incómodo. Es tanto así que yo tuve que acostumbrarme con los años, el día de mi cumpleaños, al llegar a la iglesia y poner en mí esa valentía de que todo el mundo venga, pastor, felicidades, felicidades, y yo ser el centro de la atención, pudiera decir, en ese momento. Porque yo le decía a la pastora, y todavía me causa ansiedad saber que yo tengo que llegar un día a la iglesia, y que si van a celebrar el día del pastor o es mi cumpleaños, la gente va a estar buscando al pastor para felicitarlo. Y tengo que decirle la verdad, que yo lo que quisiera es estar en mi oficina y esperar que este día pasara. Y no crea que es algo solamente que me sucede a mí. Mi pastor siempre me dice, cuando hablamos de este tema, dice, yo quisiera ese día ni ir a la iglesia. Pero es parte del trabajo, del oficio, de la responsabilidad que nos toca a nosotros tener. Es también parte de nuestra responsabilidad hablar, predicar, exhortar
y hablar la palabra del Señor como está escrita. Y esta es una de las responsabilidades que como pastor tenemos. Y esta es una de las responsabilidades que tenemos y que hemos tenido en esta serie de predicar una predicación expositiva, que donde vamos leyendo cada texto de la Biblia y los que leímos al principio, entonces tocar cada tema y hablar acerca de esto. Lo que hemos leído en estos textos tiene que ver con finanzas, tiene que ver con salario, incluso tiene que hablar hasta con la salud pastoral. Y todo esto yo no puedo decir, bueno, hoy yo no voy a predicar o hoy yo no voy a hablar de ese tema porque no me gusta. Sino como pastor, yo tengo la responsabilidad y el peso sobre mis hombros de hablar de lo que no me gusta y de lo que me gusta, si está en la palabra del Señor. Ese es el compromiso que todo pastor, que todo líder que está al frente de una iglesia debe de tener. Debe de ser responsable en exponer la palabra del Señor como está escrita. Yo no puedo decirle a ustedes, o yo no puedo hablar de lo que yo me parece o de lo que yo opino, sino de lo que la palabra de Dios expone. Así que mire, este mensaje, aunque habla del pastor, es un mensaje y es un mensaje para toda la iglesia. Porque tanto usted en su caminar como miembro o como líder de una iglesia, usted tiene que sujetarse a un pastor. Entonces mire algo, yo sé que allá afuera hay muchas personas que tienen diferentes opiniones de lo que es la religión organizada, como la iglesia. Pero usted tiene que saber algo, de que si usted es parte de una iglesia y que si usted quiere llegar a ser todo lo que Dios intencionó para usted que sea, usted va a tener que someterse a un líder. Usted lo hace en su trabajo, usted lo hace en la escuela, usted lo hace cuando va a una oficina. Si usted es parte de un grupo organizado, siempre va a haber un líder. Así que independientemente de lo que la gente diga allá afuera o de lo que la gente opine allá afuera, tenemos que entender y obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque si miramos el primer punto de este texto, de esta predicación del día de hoy, es la honra. Y el versículo 17 dice: los ancianos o los pastores o el obispo debe de cumplir bien su función. Y permítame ser obvio en esto. La función de los pastores es liderar. La función, el trabajo de un pastor es dirigir la iglesia. La traducción para la palabra griega aquí es gobernar, liderar o tener autoridad. En otras palabras, si usted decide algún día, y la mayoría de ustedes ya lo decidieron, ser parte de esta iglesia, usted tiene que estar dispuesto a ser dirigido por el pastor o por la autoridad que gobierne esta iglesia o la iglesia donde sea que usted esté. Porque eso es parte del trabajo de un pastor. Entonces, los ancianos, los pastores están llamados a liderar. No solo a ser un tipo de persona agradable. El pastor, mire, ese pastor sí es carismático. O ese pastor es una persona que solamente aparece en los funerales, o solamente aparece en los cumpleaños, o en la presentación de niños, y que es una persona que cada vez que, qué persona más agradable es ese pastor. Y usted se va a dar cuenta que si usted viene solamente a la iglesia los domingos, usted va a pensar que yo soy una buena persona, y que soy una persona agradable, y que hasta le caigo bien. Pero en el momento que usted decide unirse a la iglesia del Señor, yo tengo el compromiso como pastor de decirle las cosas buenas y las malas que usted no quiere escuchar. El compromiso y mi responsabilidad, y todo pastor que respeta el oficio, el trabajo que tiene la responsabilidad de decirle las cosas buenas y las malas, las cosas que usted debe de seguir haciendo y las que debe de dejar de hacer. Ese es el compromiso y la responsabilidad de un pastor. Muchas veces las personas quieren solamente escuchar las cosas buenas,
Pero también tiene que escuchar las cosas malas, porque eso es lo que la palabra nos manda y nos insta, que debemos de corregir para llegar a convertirnos en la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Si usted tiene un amigo incluso que solamente le dice las cosas buenas, probablemente él no es su amigo. Porque un amigo que le ame seriamente y de verdad, un día tiene que tomar el valor y decirle, ¿sabes algo? Necesitas cambiar. Necesitas dejar esto, lo otro. Si un amigo tiene esa responsabilidad, aún más el pastor tiene una responsabilidad no solamente con la persona, sino también con Dios. Porque nosotros somos líderes para dirigir a las personas a lo que Dios tiene para ellos. Entonces nosotros no somos solamente figuras ceremoniales donde hacemos ceremonias, sino que somos figuras o somos personas que Dios nos ha llamado a estar en una posición de liderazgo para dirigir con sensibilidad, con humildad, con oración, pero sobre todo a dirigir a la gente. Yo siempre digo esto, Dios me libre de pararme algún día y usar este lugar para maltratar a la gente, para insultarle, para condenarlo y mandarlo al infierno. Ese no es mi trabajo. Dios me ha llamado a hablar la verdad, pero la verdad en amor, la verdad con sensibilidad y en momentos incluso a hacer silencio y a orar. Porque no todo el tiempo hay que corregir, sino hay momentos donde lo que uno tiene que hacer es orar. Entonces seguimos leyendo y dice el versículo 17, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. La versión Reina Valera dice, sean tenidos por doble honor. Lo que Pablo está diciendo aquí es, en este contexto, el doble honor significa, lo primero es ser respetado. Usted, si quiere ser parte o si usted tiene a un pastor, en este caso, lo que la palabra le dice, lo primero que tú debes de hacer como parte de miembro de una congregación es respetar a ese líder que Dios ha puesto sobre ti. Es respetarlo y escucharlo para que tú puedas avanzar en lo que Dios tiene para ti. La segunda cosa es que dice que el que está en esa posición de pastor merecen ganarse la vida en lo que hacen. Y esta es la parte en la cual yo quisiera darle forward. Y adelántalo un poco, pastor, y vamos a... Pero el trabajo pastoral, Pablo dice, el pastor no solamente debe de ser respetado, sino debe de ganarse la vida con lo que hace. Es interesante que yo hablaba con alguien hace unos días, y un líder de la iglesia, y yo le preguntaba a él, dice, y yo le decía, ¿cuánto cuesta levantarse? Y a los jóvenes muchas veces yo le he dicho eso. ¿Cuánto cuesta la hora levantarse a las 2, 3, 4 de la mañana o no poder dormir una noche entera porque hay una situación con un hermano en la iglesia que está rebelde? Mientras todo el mundo está durmiendo, todo el mundo está descansando, muchas veces a mí, yo tengo que ser, no puedo hablar de otro pastor, sino de mí mismo. A mí me ha tocado despertarme en medio de la noche y preocuparme. ¿Sabe por quién? Por personas que solamente están en rebeldía. ¿Cuánto valor se le puede agregar estar preocupado cuando una familia pierde, se desintegra? ¿Cuánto valor tiene estar preocupado por una familia que está pasando por una crisis económica? ¿Sabes algo? El pastor tiene sobre sus hombros la responsabilidad de preocuparse por todo el mundo. Y le digo algo interesante, que no estaba en el mensaje, pero se lo voy a decir de todas maneras. Que la mayoría de veces el pastor se preocupa por todo el mundo, pero nadie se preocupa por el pastor. Yo tengo una amiga consejera y pastora, y ella hace una conferencia anual titulada ¿Quién sana al pastor? Porque ella ha entendido que muchas de las veces el pastor tiene la carga de todo el mundo más la de él. Y tenemos que entender que esa es la responsabilidad de un pastor y que la Biblia dice, claro que esta persona debe de ser respetada. ¿Por qué? Porque aunque él quizás no está obligado a hacerlo, ha escogido llevar
ayudar a llevar a la cruz de todo el mundo en la iglesia. La Biblia dice, estas personas deben de ser puestas en doble honor y deben de ganarse la vida. La manera como usted honra a su pastor, en este caso a mi persona, es respetándolo, dándole un buen trato y asegurándose que el pastor reciba el sustento para él y para su familia. Yo pudiera hablarle de muchas otras cosas. Y mire algo, yo sé que muchas personas dicen, no, el pastor puede trabajar secularmente y puede también trabajar en la iglesia, puede tener los dos oficios. Pero otra persona diría, y yo quisiera decir, ¿y por qué tú no lo haces? Porque muchas veces nosotros queremos que este ser humano que está parado aquí de carne y hueso sea un superhéroe, y somos simplemente mortales. A nosotros nos duelen igual que nos cansamos, nos entristecemos, lloramos, nos emocionamos, nos alegramos. Y el trabajo del pastor es de llevar a la gente a Dios. ¿Sabes algo? El anhelo más grande que yo puedo mirar es cuando una persona decide cambiar su vida y comenzar a acercarse a Dios. Eso a mí me llena de gozo. Eso a mí me llena de alegría. Entonces tenemos que asegurarnos, y la palabra de Dios dice, asegúrate de respetarlo y honrarlo. Mire lo que dice Hebreos 13:17, hablando a la congregación y a la gente. Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Interesante que dice, no, ama a tu pastor. Sí, debes de amarlo. Pero la obediencia a veces vale más que una expresión de amor momentánea. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes darán cuenta, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El trabajo pastoral, como les dije, es difícil y no es algo que uno puede tomarse a la ligereza. Y aún se hace más difícil cuando uno tiene que tratar con personas difíciles. Y ya por naturaleza todos somos difíciles de cierta manera. Y algo que yo me pongo a pensar, y yo hablo con la pastora y le digo, usted se imagina que yo como pastor, todo el que llegara por la puerta de la iglesia con una idea nueva de cómo la iglesia debería ser dirigida, yo le hiciera caso. Vamos, pastor, ¿por qué no nos vamos por esa dirección? Ahí va el pastor a obedecer. Pastor, ¿y por qué no nos vamos por esta dirección? Usted sabe algo, ustedes serían lo primero que dirían, este pastor es un loco. Él no sabe lo que le está haciendo. Entonces muchas veces la gente, y yo puedo decir y con alegría, con gozo, de que nosotros como iglesia somos una iglesia que estamos optando por ser saludable, por ser una iglesia ejemplar y por ser una iglesia de testimonio a la comunidad. Y para que eso pueda seguir sucediendo, usted sabe algo, alguien tiene que estar dispuesto a decirle a muchas veces a la persona, no podemos hacer eso. Esa no es nuestra visión. Esa no es la dirección en la que queremos ir. Porque la gente siempre va a querer venir con ideas de cómo la iglesia debería ser dirigida, de en qué dirección la iglesia debería de ir. Pero la realidad es que ya Dios ha puesto una visión en el corazón de sus líderes, y eso es lo que nosotros debemos de seguir. Y el libro de Hebreos lo que dice aquí, sométanse a sus pastores, únanse a ellos, en vez de estar remando en contra, remen a favor. Hay muchas personas que dicen o tratan de hacerle la vida imposible a sus pastores, y ellos no saben que ellos se están haciendo daño a sí mismos. Porque la iglesia es del Señor. Y si la iglesia alcanza el éxito, todos alcanzamos el éxito. Si llegamos a ser una iglesia grande, todos vamos a disfrutar de eso.
Si llegamos a ser una iglesia de influencia, todos vamos a ser de influencia. Entonces, ser parte de una iglesia saludable, victoriosa, que levante una bandera de fe y de verdad en la comunidad, es una bendición, no solamente para el pastor, sino para todos los miembros de la iglesia. Y debemos de luchar y defender esa verdad. Así que la palabra de Dios dice, y Pablo le dice a Timoteo, debes de hacer esto y hacerlo con todo el esfuerzo posible. Y como les dije, el trabajo pastoral es un trabajo difícil, y que aún siendo difícil debemos de hacerlo con alegría. Yo venía hoy camino a la iglesia, y esto ya es típico de todos los domingos. Cuando yo me monto en el carro, siento la tensión de venir a este lugar. No de verlos a ustedes, sino de pararme acá al frente y exponer una palabra que sea de bendición y de edificación para ustedes. Este es un compromiso que pesa. Este es un compromiso que uno tiene que entender que no es fácil, pero qué alegría es hacer la voluntad de Dios. Qué alegría es poder hablar a las personas acerca de las grandezas de Dios y cantar de sus maravillas. Entonces, aunque es difícil, el líder debe de hacer el trabajo. Y no solamente esto, un líder o un pastor debe de haberse ganado el respeto antes, durante y después de dicha posición. Una persona para ocupar este puesto no puede ser cualquier persona que un día se levante y diga, yo quiero ser pastor. Cualquier persona que un día se levante y diga, yo quiero hacer o yo quiero ocupar esta posición. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 17, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados, bien remunerados, y en particular a los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Esa palabra trabajar, lo que significa es trabajar duro. Lo que significa es esforzarse de una manera que cansa. Pablo dice, el trabajo del pastor debe de ser un trabajo que canse, que cuando llegue la noche debe de sentirse que ha gastado toda su fuerza en lo que hizo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y en muchas ocasiones hemos estado en la iglesia y al terminar el mensaje muchas veces están pasando cosas aquí y yo me quedo sentado aquí al frente. Y una predicadora una vez dijo, pastor, lo que pasa es que sale virtud de uno. Cuando uno se para acá al frente y uno vuelve a bajarse, se queda todo acá. Uno ha dejado todas sus fuerzas, toda su energía acá al frente. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Deben de hacerlo con esfuerzo. Déjame ver lo que todo el mundo está hablando y voy a hablar de eso. El trabajo de la predicación debe de hacerse con esmero, de tal manera que usted debe de invertirle tiempo a este trabajo, a esta participación, a esta predicación, a exponer la palabra. Usted debe de prepararse, de estudiar. Un día un joven me preguntó, pastor, yo no sabía que tú tenías nota y leías parte de tu mensaje. Y yo le digo, si eso fuera todo, tener las notas. A veces son horas típico de una semana, una preparación. Yo digo que en el mejor día de una preparación, de una predicación, a mí se me toman de 10 a 16 horas para prepararme. Para pararme aquí por 45 minutos. Aunque Casey siempre me dice, pastor, son 1 hora. Pero lo hago con esmero, lo hago con dedicación. Y muchas veces mi esposa tiene que decirme, no vas a tomar un descanso, no vas a tomar agua, párate de esa silla. Porque el trabajo y el compromiso que yo siento con predicar la palabra de Dios es algo que no se puede tomar con ligereza. Y algunas personas dijeran, yo quisiera tener el horario del pastor. ¿Qué tan difícil puede ser predicar? ¿Qué tan difícil puede ser tomar una palabra? Mire, aquí voy a abrir un paréntesis para decirle la crisis que tenemos, y tengo que decir y confesarle que hay una gran crisis dentro de la iglesia.
Hay una gran crisis dentro de la iglesia y dentro del liderazgo muchas veces de la iglesia. Porque hoy en día se ha entendido y muchas personas entienden que si ellos van al seminario, que si ellos toman 2 clases para ser pastor, ellos pueden ser pastor. Incluso si usted escucha muchas veces una persona hablando bonito, nosotros mismos son los primeros que nos aceleramos y decimos, oh, tú vas a ser pastor. Y eso no es algo que se toma con ligereza. El ser pastor no es algo que usted va a una universidad y solamente se prepara. Tiene que ver un compromiso que viene de Dios y tiene que ver un llamado que viene de Dios. Porque si usted lo hace solamente porque usted sabe hablar bonito, cuando pase el tiempo la gente se va a desencantar. Y cuando muchas personas lo hacen solamente porque pueden y porque saben, lo van a hacer por intereses personales. Entonces, el trabajo y la predicación no es algo que se puede tomar con ligereza. No es algo que una persona debe de tomarlo a la manera fácil. Tengo que serle honesto. En el mundo cibernético que vivimos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, y incluso con el AI, ¿cómo se dice AI? Bueno, inteligencia artificial, eso, en español. Usted puede poner cualquier tema en una inteligencia artificial y dice, prepárame una predicación de tal tema. Y esto le va a dar información que usted se puede pasar un día entero hablando. Muchas personas pueden hacer eso. Yo pudiera hacer eso. Ese es uno de los grandes debates que se estaba hablando entre los teólogos y los estudiosos de la palabra. Vamos ahora como predicadores a hacer uso de la inteligencia artificial para nuestros mensajes. Y la realidad es que usted puede hacer su investigación. Pero la palabra, antes de yo pararme aquí al frente, antes de yo decirle a usted que usted tiene que cambiar, esta palabra primero tiene que trabajar en mí, tiene que cambiarme a mí y tiene que transformarme a mí, porque yo no soy digno de pararme al frente si yo no estoy obedeciendo la palabra. Y hay personas que se atreven, y yo he conocido personas que se han atrevido a pararse al frente y decirle a la gente las cosas que tienen que cambiar cuando ellos tienen una vida desordenada. Y la palabra de Dios dice, no, este trabajo, este oficio, este llamado, este título se debe de tomar con seriedad, con responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque al final de nuestros días, aunque yo me la pueda tomar con ligereza y ustedes nunca puedan quizás ver mis faltas, yo tengo que dar cuenta ante Dios. El libro de Hebreos dice, obedezcan a sus pastores porque ellos darán cuenta ante Dios por ustedes. Ahora usted se imagina a una persona imperfecta como yo, tener que ahora pararme ante Dios y hablar y decirle a Dios por cada uno de ustedes. Ese es el peso y la responsabilidad que un pastor tiene sobre la vida y sobre la congregación de una iglesia. Es por eso que es tan importante que un pastor, sea el pastor que sea yo o sea el que sea, cuando se pare acá al frente, debe de tomar esto con seriedad, con la responsabilidad, sabiendo que el destino eterno de cada una de las vidas de ustedes están sobre los hombros del predicador. Así que no podemos tomarnos esto con ligereza. Debemos de amar a la gente, pero en medio de ese amor, yo tengo que decirle las verdades. Quizás algunos de ustedes pudieran decir en algún momento, el pastor lo está diciendo por mí, pero si yo lo estoy diciendo por ti, debes de alegrarte. ¿Sabes por qué? Porque te estoy diciendo algo que debes de corregir para que vivas una vida en santidad. Y para que un día cuando suene la trompeta o cuando tú partas de esta tierra, tú puedas ver el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de qué vale la pena de que usted cante sí, amén, su palabra nunca falla, y el día que te presentes ante Dios, Dios te diga, apartado de mí, nunca te conocí.
Entonces mi trabajo como pastor es decirle a las personas: sí debes de cambiar, sí debes de arrepentirte de tus pecados, sí debes de entender que todos hemos ofendido a Dios, y como hemos ofendido a Dios y hemos faltado la palabra de Dios, hay un arrepentimiento que debemos de demostrar y que debemos de tomar para que podamos ponernos a cuenta con Dios. Entonces sí deben de hacer el trabajo pastoral, debe de hacerse con esmero, debe de hacerse con responsabilidad. El versículo 18 dice: pues las escrituras dicen, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice bien, los que trabajan merecen recibir un salario. Yo miro esto y pienso en una frase común que siempre mi papá decía muchas veces: estoy trabajando como un güey. Y eso es parte del trabajo pastoral. El trabajo pastoral es interesante que Pablo utiliza la palabra o utiliza como ejemplo a un buey. Él no utiliza a un león, ni utiliza a un oso koala, de esos que solamente se pasan dormidos ahí comiendo hojas de bambú. Sino que él dice al buey, porque el buey era uno de los animales de más trabajo en el Antiguo Testamento. Y él decía, mientras el buey está trabajando, habían amos que eran tan crueles que usted sabe lo que ellos hacían. Ellos le ponían un bozal al buey para que mientras trabajara no comiera de lo que estaba, de los granos que caían en el suelo. Y Pablo dice: ¿cómo ustedes pueden ser tan crueles que si el buey está trabajando ni siquiera le permiten de que coma de lo que cae en el suelo? Yo no voy a usar el ejemplo ilustrativo porque yo creo que ya todos ustedes entendieron lo que yo estaba pensando. Pero muchas veces hay gente así en la comunidad, en la iglesia. Ellos dicen: no, el pastor debería irse a trabajar un trabajo secular, o me gustaría tener el horario del pastor porque él solamente 2 días a la semana, el miércoles y el domingo, y son unas cuantas horas. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Este es un trabajo que debe de hacerse con esmero, y esmerarse es más allá de sus capacidades, tratar de hacerlo con la perfección. Mire, yo recuerdo cuando una pastora me habló, y cuando Dios comenzó a llamarme al ministerio pastoral, una de las cosas que yo no quería era ser pastor. Yo tengo que siempre decir esto. Yo quisiera decir: no, el día que yo supe, yo me alegré. Yo no quería. Yo no quería, y yo evadí esto por mucho tiempo. Tanto así que yo empecé a ir al seminario para prepararme al ministerio, y todavía yo estoy en el seminario preparándome para el pastorado. Y yo decía: no, solamente yo estoy estudiando la Biblia. Y yo me recuerdo que en la primera clase del seminario, el pastor de distrito comienza a hablar y él dice: si tú estás aquí por primera vez y tú estás peleando con la idea de que si eres pastor o no lo eres, y tú dices que tú no quieres ser pastor, eso te confirma de que tienes un llamado. Cuando él dijo eso, yo me sonreí, quería pararme de la silla, pero no quería ser tan obvio. Porque la realidad es esta, que muchas de las veces, y muchos de los pastores, de los cuales yo he hablado, dicen: yo quisiera hacer otra cosa. Y créame, muchos de los pastores que yo conozco tienen la habilidad y saben hacer otras cosas, y pueden ganar mucho dinero haciendo otras cosas, incluyéndome a mí. Pero Dios no escogió para hacer este oficio. Entonces, antes, y ahí es donde yo amo, por eso yo amo a mi pastor Agustín López. Yo como persona, y decía: yo estoy aquí por obediencia al Señor. Y un día mi pastor se cansó de escucharme decir eso, y él me dijo: ahora hazlo por amor. Porque usted puede estar haciendo algo por obediencia, y sus hijos van y le buscan el agua en la nevera y le guardan los zapatos por obediencia. Pero hay una gran diferencia cuando su hijo lo ve a usted llegar cansado del trabajo, y usted le dice: hijo, dame un poco de agua, y su hijo
con alegría y gozo se levanta o suelta el juego o la película o el video que está viendo, o suelta el celular y se va a la cocina y le busca un vaso de agua y con alegría se lo trae y le dice: algo más que puedo hacer por ti, papi o mami. Eso es hacerlo por amor. Y yo aprendí que yo soy más feliz haciéndolo por amor que haciéndolo por obediencia. Usted debe de aprender también que como persona, que como cristiano, usted es más feliz haciéndolo por amor que por obediencia. Ser cristiano por amor te llena a una alegría. Cuando tú te despiertas en la mañana, tú dices: hoy es domingo, yo voy a la casa del Señor, yo voy a ir a cantarle, yo voy a hablar de su grandeza. Y usted lo va a hacer con una sonrisa en el rostro. Pero si usted se levanta el domingo y usted dice: a la iglesia otra vez, Dios mío, esperamos que hoy el pastor no hable mucho. Usted está haciendo esto por obediencia y usted debe de hacerlo por amor. Porque ese es el gozo del Señor. Dios se alegra cuando ven a sus hijos que con alegría le sirven, con alegría le obedecen. Porque un hijo que ama a Dios va a hacer las cosas y va a decir: Señor, yo lo estoy haciendo porque te amo, quiero honrarte, quiero darte gloria y honra a ti porque tú te la mereces. Entonces debemos de entender estas verdades. Entonces, el punto de que cuando alguien se ha dedicado a tiempo completo a servir en el ministerio y la iglesia, lo ha reconocido y ha sido ordenado, esta persona debe de pagársele por su trabajo. Lo ideal es que muchas veces se le pagara igual que a una persona profesional allá afuera o dentro de acá de la iglesia. Eso sería lo ideal. Que un pastor recibiera la misma compensación que un profesional, porque un pastor tiene que prepararse, tiene que ir a la universidad y muchas veces tiene que gastar, tiene que gastar en su preparación ministerial y universitaria. Y debería recibir la misma compensación que una persona allá afuera. Pero la realidad es que muchas veces las iglesias no tienen o no pueden hacer esto. Compensar al pastor de la manera que se merece, de la manera que debería ser remunerado. Y tengo que decir algo más. El pastor que ama siempre la iglesia, siempre se va a poner a él mismo de segundo. Y después que se atiendan las cosas de la iglesia. Y después él va a decir: deme de lo que sobra o de lo que haya. Porque un pastor que ama a la iglesia muchas veces, y ese es uno de los, le digo la verdad, que cuando nosotros hablamos dentro de pastores, y eso es algo que muchas veces nuestro pastor debe de recordarnos, o nos recuerda, que como pastor uno tiene que tener compromiso. Y si ustedes se recuerdan, cuando se habló en el tema de honor de familia, un pastor tiene el compromiso de sustentar a su familia y proveerle todo lo necesario, igual que cualquier otro hombre. Porque mira que algo interesante, que muchas veces la gente pasan por alto de que los pastores tienen esposa, tienen hijos, y que los hijos tienen necesidades. Y la palabra, y Pablo le dice en los versos anteriores, capítulos anteriores, que el líder debe ser responsable, porque si un líder no atiende los de su casa, es peor que un impío. Entonces la iglesia tiene un compromiso con el pastor, como el pastor tiene un compromiso con la iglesia. Y este compromiso tenemos que decir de que es la responsabilidad del pastor. Tengo también que ser honesto y tengo que decirle que el pastor tiene una responsabilidad con la iglesia, como la iglesia tiene una responsabilidad con el pastor. Mire lo que el versículo 19 dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano o contra un pastor, a menos que hayan 2 o 3 testigos que lo confirmen. Si estás en una posición de liderazgo, te voy a decir esto. Mira, si tú estás en una posición de liderazgo, si eres jefe, si eres manager, si estás al frente de algo, si estás en una posición de servicio en la iglesia, tengo que decirte esto, que tienes un tiro al blanco en tu espalda. Eres un blanco para las personas que están alrededor tuyo.
Toda persona que ocupa una posición de liderazgo tiene que entender de que siempre van a haber personas que le van a estar persiguiendo, señalando y acusando. Y si tú no tienes las agallas para esto, no tomes la posición de liderazgo. No seas jefes en el trabajo, no seas manager, porque la gente siempre va a hablar. Pasa lo mismo dentro de la iglesia. El pastor tiene un compromiso, los líderes de la iglesia tienen un compromiso con la iglesia y con la gente y con la comunidad. Siempre cada persona con la que nosotros nos reunimos para que sirva en la iglesia, le decimos esto: en el momento que aceptas ser líder en la iglesia, te has convertido en una persona pública donde muchos van a querer criticarte y señalarte. ¿Puedes vivir con esto? ¿Estás dispuesto a que la gente hable mal de ti? Perdón. ¿Estás dispuesto a escuchar críticas que muchas veces no van a ser verdaderas y poder dormir en las noches? La gente, siempre que tú estés en una posición de liderazgo, va a decir cosas, va a señalarte. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que entender que debe de vivir una vida responsable, sabiendo de que ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Y que hay cosas que el líder de la iglesia y el cristiano, usted como cristiano, usted no puede comportarse ni hacer lo que una persona impía hace. Independiente de que yo le diga, no haz lo que eso es la vida, hay que vivirla. Porque mire, esos mismos que te dicen vive la vida, disfrútala porque la vida es corta, son los mismos que después van a decir, tú no eres cristiano. Entonces tú tienes que entender de que tú no puedes tomarte la fe, la cristiandad, el compromiso con Dios con ligereza. Tampoco los líderes de la iglesia pueden hacerlo. Tengo que decir la verdad, muchas personas han dejado de creer en la iglesia, en la organización, en la religión organizada, porque hay muchos pastores que han cometido muchas estupideces. Eso no podemos ignorarlos. De que hay pastores que han cometido estupideces, de que hay pastores que están en esto por interés propio e interés personal. Sí hay pastores que hay así. Y sí hay pastores que han cometido errores y que se han aprovechado de la gente y de la iglesia. Pero eso no es la mayoría. Esa no es la totalidad de todo lo que son. Entonces, hay personas que están en la posición por el beneficio, por lo interés personal, pero una persona que ha entendido el llamado y la responsabilidad de predicar a Cristo sabe que esto no se hace por interés personal, sino para que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la palabra de Dios nos dice, el versículo 20, a los que persisten en pecar. Oiga esto, persisten. Porque hay una diferencia entre pequé y me aparté del pecado y persistir en el pecado. La palabra de Dios dice, repréndalo delante de todos para que los demás también teman. Tengo que serle honesto, es que en los tiempos de mi niñez así era que funcionaba la iglesia. Usted pecaba una disciplina, lo paraban al frente, le decían a todo el mundo ante la congregación lo que usted hizo. Gracias a Dios que ahora somos un poco más leve, pero eso no significa que usted debe de vivir una vida en pecado y haciendo las cosas que ofenden a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los mayores anhelos que yo siempre tengo como pastor? Como usted dice, pastor, en su cumpleaños le voy a cumplir un deseo. ¿Qué es lo que usted quisiera, pastor? Yo le voy a decir uno, que usted fuera cristiano. No que me regalara un par de zapatos ni un traje, sino que usted fuera cristiano. Que usted fuera cristiano no solamente aquí en la iglesia, sino cuando usted está a solas, cuando usted está en el celular, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está con ese grupito que a veces no le des de bendición a usted, que usted fuera cristiano. Que usted fuera tan cristiano que ese grupito con el que usted se junta dijera, ahora ella se cree o él se cree que es mejor que nosotros. Eso es lo que yo quisiera.
que usted fuera cristiano en su manera de vivir, en su manera de tratar a la gente, en su manera de responderle a la gente, en su manera de servirle a Dios, servirle a la iglesia, en su manera de trabajar con los líderes de la iglesia, que usted fuera cristiano en toda su manera de vivir. Ese es el deseo mío como pastor, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que usted debe de vivir una vida en santidad. El versículo 21 dice: te ordeno que no solamente en presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles, que obedezcan estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Ante Dios, ante los ángeles, ante Cristo, no tomar partido. Mire, cuando nosotros empezamos la iglesia, eso fue una de las tantas cosas difíciles que a mí y a mi esposa nos tocó enfrentar. Porque ustedes sabrán que en esta iglesia, gran parte de nosotros de una manera u otra estamos conectados, somos familia. Y una de las cosas más difíciles que muchas veces una persona que trabaja con su familia en la iglesia, o un pastor que trabaja en una iglesia con familia, es que muchas veces la gente va a pensar que el pastor tiene más favoritismo con su familia. Pero yo tengo una sobrina que un día le dijo a mi hijo Josiah: tío, ella dijo, tío, don't play. El tío no juega, o el pastor no juega, porque ella sabe con la seriedad que nosotros hemos tomado esto. Mis hermanos, mis cuñadas, mi suegra, hasta mi propio padre sabe la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos. Y ellos saben que muchas veces nosotros le exigimos más a ellos que al resto de la congregación. Y esa es una de las cosas que yo, hablando con mis hermanos, le digo: nosotros, la familia, yo espero que mi familia sea el modelo y tenga un estándar más alto que el resto de la iglesia. Porque la palabra de Dios nos dice: no debe de haber favoritismo. Aquí no te ponemos porque eres familia. Aquí no te ponemos porque eres conocido mío. Aquí te ponemos porque deseas servir a Dios y porque estás obedeciendo la palabra del Señor y las instrucciones que exige la posición que estás deseando ocupar. Esto no se trata de favoritismo. Hay muchas veces que la gente ve la iglesia y dice: no, ahí eso es lo que tienen, un negocio de familia. Y no se trata, yo me alegro de que mi familia esté salva. Yo me alegro de que mi familia se congregue, que sean cristianos, pero el trabajo también es de que yo debo de cuidarme, de que no haya favoritismo, de que yo no solamente ponga a los de mi casa, sino que toda la iglesia y todo el que esté apto para la posición pueda ocuparlo. Y te voy a decir esto: si alguno de ustedes está pensando, pastor, ¿y entonces por qué siempre su familia que vemos al frente en algunos de los lugares? ¿Sabe por qué? Porque ellos están más comprometidos y más dispuestos a llegar temprano y a irse último. Le voy a decir otra vez, porque muchas veces la familia está dispuesta en llegar primero y en irse último. Yo tengo aquí parte de mi hermano que trabajan en diferentes áreas de la iglesia. Si usted se puede quedar hasta el último minuto que cierran las puertas de ese lugar, usted se va a dar cuenta que la familia es la última que se va. Y no es porque ellos quieren estar aquí, porque yo he visto el rostro de mi hermano Alfredo a veces con Jamie, sino porque ellos entienden el compromiso. Eso es lo que Pablo le está diciendo: no hay favoritismo. Pero si hay personas que están dispuestas a servir, vamos todos a servir. Ahora imagínense que todos nosotros dijéramos lo mismo: vamos a trabajar en pos de que la iglesia crezca, vamos a esforzarnos, porque eso es lo que la palabra de Dios dice: el líder debe de esforzarse. ¿Y sabe lo que significa esforzarse? Que yo voy a llegar temprano, que yo voy a venir los jueves al ensayo, pero también tengo que venir miércoles, jueves y muchas veces viernes. Y si hay ayuno el sábado, también el sábado.
Eso es esforzarse, es dar aún más de lo que se exige. La palabra de Dios dice que el que debe de servir, y todo cristiano debe de vivir una vida esforzada para vivir en obediencia a Dios, en santidad, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Un pastor debe ser totalmente imparcial y enfrentar el pecado de los líderes de la iglesia. ¿Por qué es tan importante enfrentar el pecado? Porque la integridad de la iglesia está en juego. La Biblia dice que muchos maldicen el nombre de Dios por causa de nosotros. Por eso yo tengo un compromiso y debo de esforzarme en decirle la verdad para que usted viva una vida en santidad y que cuando la gente lo vea, que mejor diga, ella se cree mejor, él se cree mejor. Y no es que te creas mejor, sino es que Dios nos ha llamado a nosotros los de la fe a vivir en un estándar más alto que las personas no cristianas. Así que cuando usted llegue a un lugar, usted debe de ser de bendición y no de maldición. Cuando usted llega a su trabajo, la gente debe de alegrarse de que usted llegó. Cuando usted llegue al lugar donde usted va a estar con la gente debe de sonreír y alegrarse de que usted es parte de ese grupo. Cuando la gente lo conoce a usted, usted debe de decir qué bueno es conocer personas que aman a Dios y que dan testimonio de la verdad y de la fe. El último punto es la selección de los líderes. Y el versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, no te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No participes de los pecados de los demás, mantente puro. Creo que la iglesia aquí se ha apresurado en nombrar líderes. Tengo que ser honesto y tengo que decir que aquí en mucho, y no solamente cuando hablo de la iglesia, no hablo de esta iglesia como tal, sino de la iglesia universal. De que se ha apresurado en nombrar líderes y ya la gente no le importa el oficio. La gente ya no le importa la predicación. La gente ya no le importa la preparación de la palabra de Dios y enseñarla con denuedo, con interés, a esmerarse en predicar la palabra de Dios. La gente muchas veces lo que ahora quiere es que le vean. Esa es una de las razones por la que usted se dará cuenta que nosotros no tenemos mucho evento ni invitamos a muchas personas. Porque la mayoría de veces cuando hablamos y queremos invitar a alguien, usted no quiere saber la lista de requisitos que nos piden para pararse aquí y predicar la palabra del Señor. Usted no sabe la lista de requisitos y muchas veces ya la gente que predica la palabra del Señor está más interesada en vender su libro que orar por la gente. Pero te digo, ¿quién son los culpables? No son los que predican y los que están más interesados en vender libros, son los que los compran. Porque ellos están más interesados, me voy a tirar una foto con la famosa. O me voy, la gente, nosotros mismos hemos creado mucha idolatría dentro de la iglesia, poniendo a las personas en pedestales más altos que el nombre del Señor. Y eso es pecado. La Biblia nos llama y nos amonesta de que debemos de vivir una vida en santidad y que lo que estamos al frente no debemos de apresurarnos en poner las manos y nombrar a gente que no está dispuesta a hacer el trabajo de la manera correcta. En muchas ocasiones, mire, una de las posiciones más codiciadas dentro de la iglesia es ser parte del grupo de adoración. Y usted no quiera saber las exigencias que hay para ser parte de este grupo. Y no solamente eso, yo le digo siempre a las personas, en el momento que ocupes la posición, tú no te gobiernas. Tú no puedes levantarte y decir un día, es verano, no me fui, y nos vemos en agosto, pastor, en septiembre. O no puedes decir en Navidad, yo me voy a ir por ahí con mi familia. Porque hay un compromiso acá en la iglesia. Porque hay una responsabilidad acá en la iglesia.
Entonces, cuando tú ocupas una posición en la iglesia, tú te estás comprometiendo a decir, ¿sabes algo? Los domingos era el día donde yo me iba para el parque, para el lago, a asar carnes. Pero ahora, cuando ocupas la posición dentro de la iglesia, debes de entender, yo debo de estar en la casa del Señor porque hay un oficio y hay un compromiso que yo debo de desempeñar en esta posición. Y eso es lo que exige la palabra del Señor. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, no te apresures en ponerle la mano y nombrar personas en la iglesia. Usted tiene que entender de que hay un compromiso y el que está dispuesto a hacer esto puede ocupar este lugar. Hay otra parte ya para concluir que Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua solamente. Y yo sé que muchos de ustedes, yo quería que el pastor tocara este verso, pero lo voy a leer porque no podemos obviarlo. Deberás tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Entonces, pastor, se puede tomar, ya finalmente, oficialmente se puede tomar en la iglesia. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Sí, porque ya se están riendo, ay, aquí me justifico ya. Ya con este texto bíblico hasta me lo voy a aprender. No, porque Pablo le dijo a Timoteo, mire, usted no sabe la gente con la que yo me encuentro, que Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted se toma un poco de vino o la botella entera? Porque un poco significa un poco. Pero hay algo más interesante, que Pablo no está hablando acerca ni siquiera de tomar bebidas alcohólicas. Usted sabe lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el lenguaje actual. Para combatir las mismas ideas que leímos anteriormente, de las fábulas, las mentiras, los engaños que se habían metido en la iglesia. Timoteo, si tienes problemas estomacales, tómate una cucharada de Pepto-Bismol. Si tienes problemas del estómago, tómate un antiácido. No creas lo que muchas personas están diciendo, que dicen, ¿tú sabes algo? No, yo le creo a Dios, yo no voy al doctor. Hay gente que piensa así. Y en aquel entonces, me imagino entre las muchas fábulas que había, que se estaban infiltrando en la iglesia, de vivir una vida en santidad, que le decían a la gente, no te cases, no comas ciertos alimentos. Probablemente le estaban diciendo, el cristiano no se enferma. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes algo? El cristiano sí se enferma. Y el cristiano sí debe de tomar medicamentos. Y el cristiano sí muchas veces debe de ir al doctor para que el doctor le recete algo para mejorar la condición de salud que tienes. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo no le está diciendo, tómate una copa de vino para que te relajes y para que la pases bien. Lo que Pablo le está diciendo, atiende tu salud. Atiende tu salud, porque si tu salud se degrada, entonces se terminó tu ministerio. Si tu salud se degrada, y eso es algo que, mire, algo a lo que yo siempre voy a hablar. Hay muchos ministerios, muchos cristianos que han abortado el plan de Dios para sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque no han cuidado de su salud. Usted tiene que ser responsable de su salud, porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si usted tiene que atenderse, si usted tiene que ir al doctor, vaya, para que usted esté apto para hacer el trabajo, para llevar la misión y la asignación que Dios le ha dado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que usted tiene que ser responsable en el cuidado de su cuerpo y de su salud para que usted pueda llevar a cabo la asignación. Por eso cuando yo le oro siempre al Señor, le digo, Señor, si me vas a enviar para las montañas de Perú, hazlo mientras yo tengo la fuerza y mientras no me duelan las rodillas. Porque subir una montaña con dolor en las rodillas no es lo mismo que subirlo cuando usted no tiene dolor. Entonces, eso mismo es lo que pasa. Debemos de tener cuidado, debemos de preocuparnos en cuidar nuestra salud. Debemos de preocuparnos en dar una buena representación de Cristo. Yo no lo iba a decir, pastora, pero como usted me miró, yo lo voy a decir. Yo tengo problemas,
Cuando yo veo una persona que se para al frente, un pastor, un ministro, que no puede predicar la palabra del Señor porque su condición física da testimonio de que él no se cuida. No quiero ser más explícito de ahí, quiero ser lo más cristiano posible. Usted ve personas que en medio de la predicación se les sale la camisa por aquí y porque el cuello y los botones de la camisa están que usted dice, bueno, usted está como, porque si se sale un botón de eso, pierdo la vista. Eso, la palabra de Dios nos está diciendo, eso para mí es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuando tú te pares al frente, inspira a la gente, modela a la gente, no solamente con lo que tú dices, sino con lo que tú eres. Prepárate, ten una preparación, estudia la palabra, prepárate espiritualmente, estudia la palabra, báñate, cámbiate, afeítate, límpiate. Para cuando tú te pares al frente, la gente te vean y digan, ¿sabes algo? Yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como esa cristiana. Los cristianos deben de ser esa persona que, mire, ya yo sé que eso de cambiarse para ir a los lugares, ya eso pasó de moda, pero usted debe de tomarse el tiempo y tomarse, esmerarse, voy para la casa del Señor. Usted puede venir aquí como usted quiera, pero yo le digo a la gente, si yo me compro un traje, ¿dónde más yo me lo voy a poner si no es en la iglesia? Tengo que cambiarme. Entonces usted tiene que vestirse y decir, voy para la casa del Señor, quiero ser una buena representación de lo que soy, del Cristo que vive en mí. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Concluyo con el versículo 24 y 25. Dice, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes. Hay gente que usted dice, esa persona vive una vida en desobediencia y en pecado, y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros no se revelarán hasta después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes. Y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Concluyo con esto. Lo que usted es y lo que yo soy y lo que son los líderes en la iglesia, en algún momento saldrá a la luz. La Biblia dice que la gente se conoce por sus frutos. Y como mire, hay árboles que duran años para no dar fruto, incluyendo la mata de uva que yo estoy listo para cortar en el patio de mi casa. Antes no echaba flores, pero por lo menos ahora echa flores. Yo estoy esperando que un día eche frutas. Pero hay gente que son así, ellos toman su tiempo. Y algo que yo he aprendido, que yo le digo a la pastora, todo el que entra por la iglesia llega entusiasmado. Usted no sabe la gente que llega enamorado de esta iglesia, de nosotros. Esos pastores me encantan, qué agradables son. Ya yo no me ilusiono con eso. Tengo que serle honesto. Yo le digo a la pastora, vamos a darle 3 meses. Vamos a darle un tiempo. Y después de un tiempo, Pablo dice, van a salir a la luz. Lo que ellos son, va a salir y va a resaltar. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, no nos apresuremos, denos tiempo. Entonces nosotros tenemos que no solamente a vivir de esta manera, sino que viva una vida que sea digna del Dios que usted sirve. Lo que Pablo nos está diciendo, ¿sabes algo? Que tú no te avergüences de ser cristiano. Y no me venga de que, no, pastor, yo no digo que yo soy cristiano porque ya usted sabe que la gente ahora mismo maltrata a uno porque uno dice que uno es cristiano. No. Usted tiene que ser cristiano y no avergonzarse de ser cristiano, porque lo que pasa la mayoría de veces, la gente no quiere decir que es cristiano porque su comportamiento, sus frutos no son dignos de ellos decir yo soy cristiano. La gente a veces dice, yo no soy cristiano, para yo ser cristiano como él, mejor no lo soy. ¿Sabes algo? La gente lo que está diciendo, yo esperaba o yo espero que si tú eres cristiano, tú tengas un estándar más alto que el que yo tengo.
Que te suba una persona más refinada de la que yo soy. Que tú seas ejemplo para cuando un día yo diga, yo quiero cambiar mi manera de ser, quiero abandonar las drogas, el alcohol, las fiestas, el maltrato a las personas, la manera agresiva de ser. Cuando yo decida algún día cambiar lo que soy, yo pueda mirar hacia allá y ver un modelo. Yo pueda ver un cristiano que me inspire y me diga, yo quiero ser como esta persona. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Ustedes tienen que ser un modelo, una inspiración para el mundo que se pierde. Para cuando la gente quiera mirar y diga, hay esperanza en el mundo para cambiar. Puede una persona cambiar, puede un matrimonio ser restaurado, puede un hombre cambiar su manera de ser, puede un hombre convertirse en un buen padre, una buena madre. Ellos puedan mirar a un cristiano y decir, yo quiero ser ese tipo de hombre, ese tipo de mujer que ama a Dios, que obedece a Dios. Entonces lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo, sean cristianos. Vivan una vida de obediencia, vivan una vida de fe, vivan una vida de testimonio. Somos llamados por Dios y responderemos a Él por nuestra manera de vivir. Si vamos a servir a Dios y si vamos a ser cristianos, debemos hacerlo con esmero. Debemos esmerarnos, debemos de mirar a la cruz, debemos de mirar a Cristo y decir, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como mi Señor y como mi Salvador Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos inspira, nos enseña, que debemos de ser cristianos, que cuando la gente nos vea, seamos de inspiración para ellos. Que seamos luz en medio de las tinieblas y que seamos sal que le da sabor a la vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y todos nosotros, aún los líderes, y usted como cristiano nuevo o con muchos años en la iglesia, usted debe de ser de inspiración para el mundo que les rodea. Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida que inspire a otros. Inclina tu rostro ahí donde estás.